fue tu peor equivocación, tu peor error en estos años? ¿Tantos? Eso es como Menem, que te dice, no, son tantos que no tendría... No, yo... Pero uno o dos que te hayan... En general, si tuviera que encontrar el dominador común de los errores, todos tienen que ver con la nostalgia. En general me he equivocado lanzando medios gráficos gutenbergianos fuera de época, con cierta nostalgia de lo que era en el pasado y no comprendiendo que la gráfica tiene una importancia menor de la que a mí me gustaría que tuviese. O sea, me he equivocado a lo largo de 30 años. ¿En la práctica periodística? Me estaba refiriendo como editor. Estaba refiriéndome a los errores macro, que es a no entender tu sociedad, a no entender tu época. En general, ¿te equivocaste con perfil, con el primer perfil? ¿Y te equivocaste con Libre? Libre, me equivoqué. ¿Y el desafío de la práctica periodística? ¿Una tapa con un fuerte error? Yo dejé de dirigir, yo dirigí noticias los primeros 5 años. Luego estuve lanzando Caras Argentinas 6 meses, Caras Brasil 1 año, preparando después el diario Perfil, luego la crisis del 2001-2002 que me consumió 3 años para tratar de sobrevivir, y después el lanzamiento hace 9 del diario Perfil, que es lo que yo hago. La revancha. Lo que yo hago y lo que me produce Perfil placer, los domingos y sábados. Sábados y domingos. Y viernes y sábados yo tengo la agenda dedicada a escribir. No tengo reuniones y son mis 2 días más felices de la semana. Pero entiendo que tu pregunta va a tapas de noticias, por ejemplo, que hayan podido tener, aunque yo no las dirija directamente. Sí, claro. Todos los grandes medios de comunicación del mundo tienen errores. Pufos. Sin duda, y que lo que me parece que la grandeza es luego reconocerlos. El kirchnerismo siempre menciona de cuando no se conocía a Máximo Kirchner, una foto de alguien que era muy parecido a Máximo Kirchner y finalmente no lo era. Uno de mis amigos es Enrique Pescarmona. En su momento, cuando él lo secuestraron, en la época de Alfonsín, los diarios publicaron que lo habían matado. Y finalmente se descubrió después que no era el cuerpo de él. O sea, digamos, el periodismo necesariamente trabaja con incertezas. O sea, tenemos muy poco tiempo para producir información que los otros quieren negarnos. O sea, no que nos facilitan la tarea, sino que nos dificultan la tarea. Entonces es una profesión que obviamente tiene un margen de error. Ahora yo marco una diferencia muy grande entre el error y la mentira. Es decir, que exista conciencia de que se está haciendo algo que es equivocado, ¿no? Escuchemos. Una guerra sin límites, una pulsión irresistible, a matar o morir. En noticias de esta semana, los 2 demonios, Cristina Mañeto y una campaña fuera de control. La ficción del golpe de Estado versus la santificación de Sergio Massa. Además, la desconfianza mutua, la nata Clarín y el insólito camino de Tinelli para volver al 13. De regalo, Reclame Fuerza Aérea Sociedad Anónima, la película sobre la corrupción en los aeropuertos. Revistan Noticias. Entender cambia la vida. Qué bien vendida está, ¿no? Hay un ruido ahí entre lo que presenta y vende noticias con lo que contiene y tiene adentro. Lo escucho con cierta asiduidad. Yo creo que el género revista tiene un rasgo que no tiene ninguno de los otros medios de comunicación, que tiene una tapa. Pues si el diario tiene tapa, pero no tiene tapa. Los diarios, vos no recordás cuál es. Yo te pregunto, ¿cuál es el título de tapa de hoy del diario? ¿No te acordás? O la foto de tapa. Pero no tiene importancia. Pero te lo olvidaste a lo mejor a la tarde. Mientras que una revista se diferencia de todas las demás cosas porque tiene un elemento
aquella definición de Pascal de que la presión es inversamente proporcional al espacio, que sería el clavo que tiene la punta. O sea, la revista es el único medio de comunicación que tiene una síntesis. Una síntesis que se parece mucho a como si fuese el póster de una película, ¿no? Sintetiza, cristaliza. Entonces, intrínsecamente es imposible satisfacer la demanda porque la persona frente a una imagen, cada uno coloca una expectativa. Las expectativas de... Y las expectativas, como bien se dice en el mensaje también lo construye el receptor. Mientras que en los otros medios de comunicación no hay un punto de síntesis como hay en la revista. Entonces creo que hay un tema de género. El género revista es tapero, para decirlo de alguna manera. Los otros no son taperos. Cada uno tiene su punto fuerte. Y me parece que Noticias es la revista argentina, digamos, por antonomasia. Entonces, bueno, ese carácter del género, Noticias lo tiene llevado al paroxismo. Exacerbado. Claro. Ahí está. A ver. En Caras de esta semana, Pampita Macedo, la pelea del año. A mi marido no me lo quita nadie, reveló la modelo tras defender su honor a las trompadas por los rumores de infidelidad de su marido. Benjamín Vicuña con Isabel Macedo en una disco en Punta. Hubo amenazas y se arrancaron los pelos. Esto es Verano un gran caliente. disparador para hablar de lo que no... Digo, ¿quién es Fontevecchia? ¿O qué es Perfil? ¿Es más Noticias? ¿Es Caras? El procedimiento profesional que vos le exigís a Perfil... Lo puedo colocar rápidamente. A Noticias no lo tiene Caras. No, claro. Cuando te conté lo de Henry Luce y Time, es la misma historia de Caras con Noticias. Time tiene una página dentro de la revista que se llama People. Y en todos los estudios de mercado les daba que People, que esa era la página más leída. Entonces, el planteo era cuánto agrandaban esa People dentro de Time, al punto de desnaturalizar Time e inventaron People, la revista People, que es la revista más vendida en kioscos en Estados Unidos, que podría encontrar alguna similitud con Caras. En Noticias... Lo que más se leía era La Vidriera. Ahí vamos. En Noticias lo que más se leía era La Vidriera, que comenzó... Se lee todavía. Y se lee. Comenzó con comenzó con 3 páginas y en un momento llegó a 8. Bueno, evidentemente acá hay una demanda de la audiencia que te saca de género. Yo me acuerdo que una vez vi a quien era mi mujer, la madre de mis hijos, con una lupa. Estábamos en la cama y ella estaba con una lupa viendo La Vidriera, porque quería ver, y que las fotos eran muy chiquitas, y quería ver no sé qué tenía quién. Un vestido. Algo así. Y entonces el tema era, bueno, si podemos hacer lo mismo que hizo Time, de construir una publicación donde todo eso vaya más grande y fuera exclusivo, con foco en eso. Ahora ahí se nos planteaba un tema de pacto de lectura, porque en la década del 80 era muy común las revistas de interés general, que mezclaban un poco de política, un poco de farándula, y yo con esa mirada más norteamericana, lo que quería era crear géneros que fueran estancos y que estuvieran muy claro delimitadas el pacto de lectura. El inodoro en el baño y la... Claro, el pacto de lectura se planteó de la siguiente manera. Nosotros cocina. dijimos, Caras no es periodismo. O sea, es muy importante. Caras no es periodismo, es entretenimiento. El pacto de lectura que va a haber con el lector es que esto que está aquí es una realidad producida, es ficción, no es desde lo real. O sea, estas personas están contando de su vida la imagen que quieren mostrar profesionalmente, no es lo real. Entonces, toda Caras, vamos por partes. Toda la revista Caras tiene un pacto de ficción. Si el pacto es honesto y es claro, no hay mentira,
y se establece claramente que vos te sentás a ver una película de la época de los teléfonos blancos en el cine y vas a ver una versión endulcorada de la realidad y no hay mentira. Mientras que me parece que en otras publicaciones de los años 80 había hipocresía y ambigüedad, y entonces nunca sabías si esto era lo real o esto era del mundo de la ficción. Es decir, vos no le vas a pedir a una telenovela de Suar que tenga un pacto de lectura de lo real. Ese es el pacto de Caras. Hombre, bueno, te diría antes, nosotros comenzamos editando Playboy en 1900, cuando llegó la democracia, con el famoso destape, exactamente, yo volví del exilio. Bueno, claro, nuevamente, todas las editoriales del mundo están estructuradas sobre la base de géneros, y hay revistas masculinas en todas las editoriales del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre Hombre y Playboy? ¿No? Es quizás interesante. Playboy nace, Hugh Hefner, en los años 50, entonces ellos tenían la chica de la puerta al lado, era. Quien aparecía en Playboy era alguien que tenía que ser accesible, generalmente eran personas, había muchas que trabajaban de mozas, por ejemplo, tenía que ser alguien que no fuese famoso, sino que fuese la vecina de al lado. Hombre nace 40 años después, sobre la base de una revista inglesa que se llama FHM. FHM es las letras de For Him Magazine, que fue un éxito, fue el mayor éxito editorial de los 90 en Europa, que lo que planteaba era que fueran famosas, pero con desnudos light. No me parece que sea el programa adecuado para explicar las diferencias entre el desnudo light y el desnudo Playboy. Pero hay diferencia. Claro, cuando vos te especializás en géneros, vos vas viendo las diferencias que existen, y creo que tiene que ver con cómo se concibe el sexo en el siglo XXI y cómo en el siglo XX. En el siglo XX todavía quedaba el amor cortés, que hoy resulta inverosímil. Y hoy los chicos más jóvenes tienen una actitud totalmente distinta y más libre y desacartonada. Escuchemos. La gente de noticias se emperró en hacer una tapa con Sara, con mi mujer. Y Sara no quiso. La llamó todo el mundo hinchándole la bola, que la haga. No quiere. Que la van a hacer quieras o no. Y a mí me rompió las pelotas, porque ya que me aprieten, no me gusta. Entonces, en ese momento, lo llamé a Jorge Fontevecchia, le expliqué la situación y la tapa no salió. Yo tengo que agradecerle a Fontevecchia. De la nata que sigo hablando. Creo que todavía está hablando. Cuando él me llama, yo digo, Gordo, le digo, vos sos periodista. Vos sabés que yo nunca llamé a la redacción de noticias para parar una nota. Yo no puedo hacer eso. Eso que él dice, bueno, la vamos a hacer de cualquier manera, bueno, eso es lo que hace el periodismo todo el tiempo, ¿no? Las notas no se hacen cuando las personas quieren. Vos no hacés la nota porque el otro quiera. Eso es en Caras. O sea, Caras sí, o en el suplemento de espectáculos, bueno, se hace para promocionar a alguien, pero en el periodismo duro las cosas no se hacen porque el otro quiera. Normalmente se hace quiera o no quiera. La diferencia es que si quiere, la persona posará y hablará en on, y si no se quiere, saldrá en off, o saldrá con versiones de tercero. ¿Toda información que uno recibe debe ser publicada, cualquiera sean las consecuencias? No, obviamente. Como en toda regla hay excepción. Pero digamos que la diferencia de géneros hace que, por ejemplo, quienes hacen diarios todos los días y quienes lo hacían hace 20 años, hoy menos, eran muy dependientes de las fuentes. Y el problema de las fuentes en el periodismo era un tema crucial, porque se cuidaba la fuente, entonces si había una información que era perjudicial para la fuente, se la omitía. Y esto
lo hacían directamente los periodistas, no el medio, sino cada uno de los periodistas tenía su fuente. En revistas, que es otra de las categorías del género, cómo el género te condiciona la forma que vos producís. En revistas, al no tener la urgencia de todos los días, vos sos mucho menos dependiente de la fuente, entonces sos más libre. Entonces, bueno, en el caso de Perfil, una de las características es que nosotros somos más independientes de las fuentes, o sea, por momentos somos una máquina de construir enemigos. En el caso de Noticias, Macri lo llama malicias. Ahora, se debe publicar... Mauricio Macri. Mauricio Macri la llamaba malicias. Kirchner la odiaba directamente. Sí, todos, pero lo que voy es, se debe publicar todo. En el caso del diario Perfil, que sí tiene un manual de redacción con un pacto de lectura explícito y con un código de ética y con un ombudsman, el planteo es toda información que sea de interés público, relevante y verdadera, se publica.